Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 16 ya. Hoy es 24 de junio de 2014. Lamentablemente no pude grabar nada la semana pasada, simplemente tuve muchísimo trabajo, pero hoy martes 24 de junio estoy apartando este espacio para retomar el hilo de estos apuntes astrológicos. Y hoy vamos a conversar sobre las relaciones entre los cantos de Maldoror, un libro muy famoso, y ese movimiento que fue tan importante para el arte de la primera mitad del siglo XX, que fue el surrealismo. O sea, vamos a hablar de la relación entre los cantos de Maldoror y el surrealismo. Ese análisis, por supuesto, lo vamos a hacer a partir de indicadores astrológicos. Esa relación entre los cantos de Maldoror y el surrealismo ha sido muy estudiada desde el punto de vista literario, pero nosotros aquí vamos a hacer una aproximación desde el punto de vista astrológico. Y para eso vamos a valernos de las cartas natales del autor de los cantos de Maldoror, Isidore Ducas, conocido como Conde de Lautremont, el seudónimo con el cual él firmó los cantos de Maldoror fue ese de Conde de Lautremont. Luego también vamos a revisar las cartas natales de Philippe Soupault y André Breton, que son los dos fundadores del surrealismo. Cuando uno piensa en el surrealismo, normalmente el nombre que viene a la mente es el de André Breton, ¿no? André Breton es el que normalmente se considera el fundador del surrealismo, es el que con el tiempo se convierte en el gran líder del movimiento surrealista, en el pontífice del movimiento surrealista, pero cuando el movimiento estaba recién comenzando, Philippe Soupault fue tan importante como André Breton en la génesis de eso que con el tiempo conoceríamos como surrealismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué relaciones podemos encontrar entre la carta del Conde de Lautremont y la carta de los dos fundadores del surrealismo? Pero para que tenga sentido el análisis, primero tenemos que ubicarnos en los cantos de Maldoror. O sea, yo sé que para muchos de ustedes puede resultar conocido o sea, puede resultar conocido este libro, pero para muchas otras personas no. Entonces, vamos primero a ubicarnos en ese libro, en los cantos de Maldoror, a tratar de entender qué es lo que caracteriza al libro para después poder aplicar las correspondientes categorías astrológicas. Eh, 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 y me parece que la mejor forma de hacerlo es a través de una reseña que hizo Rubén Darío sobre el conde de Lautremont y los cantos de Maldoror en un libro llamado Los Raros de 1896. Ahorita vamos a ir a ese material. Pero primero ubicándonos en el aspecto cronológico, ese libro fue publicado por primera vez de forma parcial en agosto de 1868. Allí se publicó nada más el primer canto de los 6 que componen el libro. Y, y luego, al año siguiente, en octubre de 1869, se publica por primera vez de forma completa los 6 cantos que forman el libro en una edición limitada que no circuló por el temor que el impresor tenía a lo que podían ser sanciones desde el punto de vista judicial. ¿Por qué tenía miedo el impresor de que lo sancionaran? Porque se trata de un libro extremadamente provocador, blasfemo, un libro que rompe con lo que sería la moral convencional, cualquier forma de moral. También es un libro innovador desde el punto de vista literario, de la manera de utilizar el lenguaje, por supuesto, pero más allá de la forma, el contenido del libro es un contenido extremadamente provocador que muchas veces ha sido calificado simplemente
de venenoso, oscuro. Si nosotros utilizamos indicadores astrológicos o categorías astrológicas, tendríamos que pensar que es un libro muy plutoniano. También podríamos decir que es un libro que está muy en sintonía de las Lilith, de lo que es el espíritu de las Lilith, que también tiene que ver con lo nocturno, lo oscuro, es decir, Escorpio, Plutón, la casa 8, las Lilith, serían todos indicadores que gravitan alrededor del libro. Pero también tendríamos que incluir en un análisis astrológico del libro o en una descripción astrológica del libro, una atmósfera neptuniana, porque definitivamente hay algo que es muy onírico en todo el libro, y un toque fuerte, una connotación fuerte de lo que podemos entender como lo uraniano, ¿no? En el sentido de lo sorprendente, lo que rompe esquema, lo que sacude, porque resulta innovador, porque es algo inédito, es algo que nos está llevando por parajes absolutamente nuevos. Bueno, como decía, en una etapa tan temprana de la historia de este libro, como 1896, Rubén Darío, en ese libro llamado Los Raros, le dedicó un artículo a Lautremont. Este libro, Los Raros, es un libro en el que Rubén Darío hacía una revisión de una serie de autores y construía una breve reflexión sobre cada uno de ellos, los presentaba y digamos que habla mucho de la cultura, de la amplísima cultura de Rubén Darío, el que, como digo, en una etapa tan temprana como 1896, él haya incluido un artículo sobre el conde de Lautremont. ¿Por qué? Porque en esa época el libro era prácticamente desconocido. Como dije antes, esta primera edición de 1869 fue una edición muy corta y que prácticamente no circuló. Luego hubo otra edición en 1890 que circuló un poco más, pero siempre con esa condición de libro prohibido, de libro que no era accesible al público en general. Bueno, pero como digo, Rubén Darío le dedica un artículo y yo creo que para ponernos en sintonía con lo que representó este libro y lo que era el espíritu que podemos asociar al conde de Lautremont, la mejor manera y la más breve es simplemente leer los dos primeros párrafos de este breve ensayo que Rubén Darío le dedicó. Su nombre verdadero se ignora. El conde de Lautremont es seudónimo. En la época en la que Rubén Darío escribió este ensayo, no se sabía que el verdadero nombre del conde de Lautremont era Isidore Ducas. Por eso comienza diciendo que su verdadero nombre se ignora. El conde de Lautremont es seudónimo. Él se dice montevideano. Efectivamente, Isidore Ducas nació en Montevideo, era el hijo de un diplomático francés y durante su infancia tuvo experiencias muy fuertes. Primero, la muerte temprana de la madre cuando tenía pocos años de edad, y luego un conjunto de guerras que se dieron, de batallas que se dieron en la ciudad de Montevideo, en las cuales él estuvo cerca. Es decir, la idea de los enfrentamientos militares, el sonido de las explosiones y las detonaciones, eso estuvo formando parte de la infancia de Isidore Ducas, y además también hubo una peste en la ciudad, y todo eso ocurrió, como digo, en los años de infancia de Ducas. Ajá, seguimos acá. Pero quién sabe nada de la verdad de esa vida sombría, pesadilla tal vez de algún triste ángel a quien martiriza en el empirio el recuerdo del celeste Lucifer.
vivió desventurado y murió loco. Esto es falso. O sea, esto de que Lautréamont murió loco, es una leyenda que corría en la época en la que Rubén Darío escribió este artículo, una leyenda que surgió a raíz de otro personaje llamado León Bloy, que fue el descubridor literario de Lautréamont, al cual hace referencia en el siguiente párrafo Rubén Darío. Lo cierto es que León Bloy se inventó esto de que Lautréamont murió loco, básicamente porque el libro es tan fuerte y es tan, como decía antes, venenoso, oscuro, que se tenían que imaginar algún tipo de patología en el autor. Lo cierto es que continúa aquí Rubén Darío diciéndonos que escribió un libro que sería único si no existiesen las prosas de Rimbaud. Rimbaud es otro nombre muy importante dentro de la poesía francesa, otro renovador del idioma, que también sería comparable con Lautréamont. Rimbaud escribió un libro llamado Una temporada en el infierno, y sería interesantísimo hablar de la carta de Rimbaud, pero bueno, nos saldríamos del tema. Pero continúa describiendo Rubén Darío el libro, Los Cantos de Maldoror, y los describe como un libro diabólico y extraño, burlón y aullante, cruel y penoso, un libro en que se oyen a un tiempo mismo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la locura. Es una descripción perfecta del libro. O sea, esta descripción que hace Rubén Darío del libro, sin necesidad de que tengamos que leerlo, nos transmite lo que es el espíritu, la esencia, la espina dorsal de los cantos de Maldoror. Luego continúa. León Bloy, el personaje del que les hablaba antes, fue el verdadero descubridor del conde de Lautréamont. El furioso San Juan de Dios se refiere a León Bloy como furioso San Juan de Dios porque se trata de un personaje que era muy católico, muy religioso, y es chocante hasta cierto punto que este personaje tan religioso sea el que traiga a la luz, el que llame la atención sobre un personaje tan blasfemo, ¿no? Como el conde de Lautréamont. Entonces dice, el furioso San Juan de Dios hizo ver como llenas de luz las llagas del alma del Job blasfemo. O sea, esto del Job blasfemo evidentemente se está refiriendo al conde de Lautréamont. O sea, Job es ese personaje bíblico que es sometido a pruebas y que está de alguna manera en tensión con la divinidad. Bueno, Lautréamont es un Job blasfemo, un Job que en lugar de resolver su dolor a través de la entrega a Dios, se revela ante Dios y de hecho escribe el libro afirmando que es un libro para atacar a la divinidad y al ser humano como creación de la divinidad. Entonces continúa Darío. Mas hoy mismo en Francia y Bélgica, fuera de un reducidísimo grupo de iniciados, nadie conoce ese poema que se llama Cantos de Maldoror, en el cual está vaciada la pavorosa angustia del infeliz y sublime montevideano, cuya obra me tocó hacer conocer a América en Montevideo. Rubén Darío es la primera persona que habla en el continente americano sobre personaje, el conde de Lautréamont, y en particular lo hizo en su ciudad natal, en Montevideo. Luego viene esta advertencia que sin duda es importante. No aconsejaré yo a la juventud que se abreve en esas negras aguas, por más que en ellas se refleje la maravilla de las constelaciones. Esto es particularmente notable, esta imagen o sea, unas aguas negras de las cuales uno no debe beber, pero en las cuales se reflejan la maravilla de las constelaciones.
Es decir, algo que por una parte es descrito como sublime desde el punto de vista de las alturas poéticas a las que llega, pero al mismo tiempo como nocivo, como algo que debe ser evitado. Allí está lo que sería la paradoja de los cantos de Maldoror. Es un libro que innova en el lenguaje, es un libro definitivamente fundacional de lo que va a ser la renovación de la poesía en los años siguientes, pero, pero al mismo tiempo es un libro que produce rechazo. Como decía antes, al libro se le considera precursor del surrealismo y hay una de las imágenes del libro que es particularmente famosa. El conde de Lautremont está describiendo algo y buscando imágenes para describir su belleza y dice, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Esta idea, ¿no? De bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Es una metáfora que encantó a los surrealistas. O sea, para los surrealistas esto estaba encerrando el espíritu del surrealismo. Recuerden que en el surrealismo se trabaja con este tipo de asociaciones absolutamente inesperadas que trastocan la realidad y a partir de allí el creador surrealista va construyendo nuevos mundos, nuevas realidades. Para cerrar su ensayo, Rubén Darío hace una cita de Bloy donde dice, el signo incontestable del gran poeta es la inconsciencia profética. Esto de la inconsciencia profética, que es efectivamente una característica de ese libro, esa manera en la cual la palabra va tomando el control, va tomando como vida propia, esa inconsciencia profética es un rasgo de los cantos de Maldoror y va a ser, como decía, una de las razones para ser considerado un texto precursor del surrealismo. La turbadora facultad de proferir sobre los hombres y el tiempo palabras inauditas, cuyo contenido ignora él mismo. Esa es la misteriosa estampilla del Espíritu Santo sobre las frentes sagradas o profanas. Por ridículo que pueda ser hoy descubrir un gran poeta y descubrirlo en una casa de locos, como digo, León Bloy estaba convencido de que el conde de Lautremont había muerto loco, pero eso, como digo, fue una fantasía. El conde de Lautremont murió muy joven, murió a los 24 años de tuberculosis, pero digamos que nada que ver con la locura. Sí tenía un carácter extremadamente volátil, extraño, temperamental, muchas veces hosco, pero definitivamente no era una persona que estuviera loca o que estuviese encerrado en un manicomio. Debo declarar en conciencia que estoy cierto de haber realizado el hallazgo. O sea, el hallazgo de un gran poeta. O sea, para León Bloy, ese personaje que, como les dije antes, era extremadamente católico y por lo tanto tenía un sentido moral que lo llevaba a rechazar de forma natural esta poesía demoníaca de Lautremont. Incluso para él, es necesario reconocer que Lautremont es un gran poeta. Bien, pero lo cierto es que el libro, a pesar de este reconocimiento temprano de Rubén Darío y de León Bloy, era un libro prácticamente desconocido. Y eso fue así hasta 1916, eh, 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 perdón, 1916, no, 1917, hasta 1917, que fue cuando Philippe Soupault, que se estaba recuperando de una
de una enfermedad, estaba en un hospital, pero podía salir a hacer paseos. Salió del hospital y fue a una librería que quedaba cerca, y en la sección de matemática de la librería se encontró con un ejemplar de los cantos de Maldoror. Es decir, estaba mal catalogado el libro, ¿no? Estaba colocado allí por error en la sección de matemática, que era donde estaba mirando el libro Supó, y entonces se encuentra allí con ese libro, le llama la atención, lo compra, y esa misma noche en el hospital lo lee y está absolutamente fascinado con el libro. De hecho, al día siguiente lo vuelve a leer porque tenía la duda de si lo que había leído el día anterior era real o había sido un sueño. Al día siguiente, André Breton lo va a visitar, y entonces él le presta el libro a André Breton, que también lo lee de un tirón, y regresa Breton al otro día a devolverle el libro y hablar del libro absolutamente entusiasmado, y allí es donde comienza la relación de ellos dos, de Supó y de Breton, con los cantos de Maldoror, y su convencimiento de que en ese libro estaban las claves del movimiento literario que ellos querían fundar. Bien, bueno, me disculpan la introducción tan larga, pero era necesaria para que le pudiéramos sacar provecho, como decía antes, a lo que es propiamente el análisis astrológico. Y vamos a comenzar por la carta de Lautréamont, la carta de Isidore Ducas, conde de Lautréamont. Fíjense que cuando vemos la carta encontramos un sol en Aries que se encuentra entre Urano y Plutón. Esto es importante porque cuando el sol está entre Urano y Plutón, eso representa una tensión muy fuerte sobre el núcleo de la identidad de la persona. Y en este caso estamos hablando de lo plutoniano, que nos habla, como decía antes, de las oscuridades, del inframundo, y de Urano, que nos habla del romper esquemas, de lo inaudito, y efectivamente el conde de Lautréamont se debate entre esos dos indicadores, entre lo que sería la eh, eh, irrupción o la exploración de ese mundo de lo oscuro, de lo nocturno dentro de la psique humana, de lo demoníaco, del inframundo, esa inmersión en el inframundo que representa Plutón, pero también esa ruptura con las convenciones, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la palabra, que puede representar Urano. Pero además fíjense que el aspecto uraniano viene desde la casa 11 y tiene que ver con el impacto que él logra tener sobre lo que sería su grupo natural de referencia, que son los poetas de avanzada, ¿no? Los poetas de vanguardia. Y el Plutón, que tiene que ver con el aspecto de la oscuridad y del inframundo, está en la casa 12, que es precisamente la casa que asociamos a lo onírico, al tema del inconsciente colectivo. Entonces tiene mucho sentido ese sumergirse en los grandes símbolos de la oscuridad que podemos entender como colectivo, para generar un texto que produce una revolución en una dimensión más pública, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con los grupos a los cuales él llega a impactar. Pero esto no sería suficiente, evidentemente, para explicar el fenómeno que es el conde de Lautréamont y su escritura. Bueno, algo importante, fíjense que ese sol rige a Leo en la cúspide de la casa 4, y eso nos habla también de la infancia difícil de Lautréamont, todo lo que tiene que ver con esas muertes y esas zozobras, esas angustias, esos miedos que vivió en la infancia y que definitivamente lo marcan, ¿no? Al ser el sol regente de la casa 4, esta tensión de Urano y Plutón
tiende a reflejarse en las condiciones de infancia. Pero examinemos la casa 3 y examinemos a Mercurio, que son los indicadores que asociamos directamente con el tema de la escritura y de la comunicación. Fíjense que en la casa 3 tenemos la luna, ¿verdad? En la cúspide de la 3, que nos puede hablar de la conexión emocional con la escritura. Es una luna muy fuerte porque es una luna en Cáncer, pero fíjense que esta luna está en una cuadratura muy exacta, una cuadratura de 89 grados, una cuadratura muy exacta con Plutón. O sea, Plutón, ese planeta de la oscuridad y del inframundo, está en un aspecto extremadamente tenso con esa luna en la cúspide de la 3 y además regente de la 3, porque es el regente de Cáncer en la cúspide de la 3. Entonces, la puerta de entrada hacia lo que es la comunicación está de nuevo conectada con esas oscuridades plutonianas que mencionábamos antes. Pero además de eso, fíjense que tenemos allí a las dos Lilith, a la Lilith natural y a la Lilith osculatriz. Este es uno de esos casos en el cual las dos Lilith, la natural y la osculatriz, estaban en conjunción y por lo tanto representan un pico dentro de la energía de Lilith. De esto ya he hablado en otras ocasiones. Lilith natural representa la sombra de lo femenino maternal, Lilith osculatriz, la sombra de lo femenino seductor. Ellas dos establecen la gama de la expresión de Lilith como sombra de lo femenino en general, y cuando están en conjunción, esa sombra de lo femenino adquiere su máxima expresión. Y resulta que allí tenemos en la casa 3 una conexión muy fuerte, como digo, con ese arquetipo de Lilith. Pero fíjense que además esa Lilith está en cuadratura con Mercurio, el planeta de la comunicación. No solamente está en cuadratura con Mercurio, también está en sextil con Marte. Este Marte sabemos que es particularmente importante porque es el regente del Sol, es el regente del Sol que está en Aries y se encuentra en Géminis, el signo de la comunicación, regido precisamente por ese Mercurio al cual las Lilith le están haciendo cuadratura. Y fíjense que Venus, que tiene que ver con la estética, con la manera de concebir la belleza, está en quincuncio con esas Lilith. Entonces, el planeta de la comunicación, el regente del Sol, que está en el signo de la comunicación, y el planeta que tiene que ver con el sentido estético. Bueno, y además recordemos que este Mercurio, además de ser el planeta asociado a la comunicación, es también el regente de Virgo en la cúspide de la casa 5, la casa de la creatividad. Entonces, ese Mercurio, esa Venus y ese Marte están todos en contacto con esta conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz. Además de todo esto que estoy mencionando, fíjense que Neptuno y Saturno estaban también en conjunción en la carta de Lotremont en el medio cielo. O sea, los indicadores más altos de su carta son Neptuno y Saturno. Y esto también nos habla de la carta, o sea, de lo que es el estilo de Lotremont, porque por una parte está la disolución en la totalidad, lo que sería la negación de cualquier referencia que podemos asociar a Neptuno, pero también está la estructura, la rigidez, la rigurosidad que asociamos a Saturno. Me voy a permitir leer el comienzo del primer canto de los 6 que forman el libro. Quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno. Pues, a no ser que aplique a su lectura una lógica rigurosa, y una tensión espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza,
las emanaciones mortíferas de este libro impregnarán su alma, igual que el agua impregna el azúcar. No es aconsejable para todos leer las páginas que seguirán. Solo algunos podrán saborear este fruto amargo sin peligro. Fíjense, por favor, cómo dentro de toda la construcción que apunta a las imágenes, a lo poético, al mismo tiempo surge una y otra vez la imagen de lo estructurado, o sea, junto con esa vocación de imaginería libre, de imaginería onírica que tenemos en el texto, también hay continuas referencias a lo que sería la estructura, el rigor. Fíjense cómo nos habla de la idea de una lógica rigurosa y una tensión espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza. O sea, estamos hablando, o por lo menos cuando dice aquí al final, no es aconsejable para todos leer las páginas que seguirán. O sea, lo saturniano está presente en la estructura, pero también está presente en la idea del límite. Entonces, en la escritura de Lautréamont, continuamente vamos a encontrar manifestaciones de esa unión de Neptuno y de Saturno. Neptuno nos habla de lo onírico, nos habla de lo que carece de forma precisa y está recreándose continuamente a través de nuevas formas, pero Saturno nos habla del rigor, de la estructura, de los límites, que está como acompañando como contrapunto esa exploración en lo inefable, en lo neptuniano. Bien, entonces, como digo, es también otro de los puntos claves de la obra de Lautrec. Vamos a ver la carta de Sopot, un momentito, vamos a ver la carta de Philippe Sopot, eh, y, y, en esa carta vamos a buscar la fecha en la cual él entra en contacto con este libro. Eh, eh, porque resulta que tenemos la fecha. Una de las cosas interesantes de este análisis es que sabemos exactamente cuándo fue que Sopot salió del hospital y fue a esa librería y encontró mal puesto este ejemplar de los Cantos de Maldoror y se lo llevó al hospital y lo estuvo leyendo y ocurrió todo lo que ocurrió a partir de allí. Entonces, si vemos lo que son los tránsitos de ese momento, si vemos los tránsitos de ese día, fíjense qué encontramos. Resulta que justo en el momento en el cual Sopot encuentra este ejemplar de los Cantos de Maldoror, Lilith natural y Lilith osculatriz estaban en conjunción, tal como estaban en la carta natal del conde de Lautréamont y tal como estaban en la carta natal de Sopot. O sea, Sopot también tenía la conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz. Bueno, ese día Lilith natural y Lilith osculatriz estaban en conjunción, pero esa conjunción además estaba ocurriendo nada más y nada menos que sobre Mercurio, el planeta de la comunicación, que además en la carta de Sopot rige la casa 3, la casa de la comunicación. Entonces, en el ambiente del momento existía entre lo que es el aspecto de la mente instrumental de Sopot, ese Mercurio, existía una conexión con las cargas oscuras, caóticas, que asociamos a Lilith y que él encuentra reflejadas en este libro de los Cantos de Maldoror. Pero fíjense que además, para completar la historia, Mercurio en tránsito en ese momento estaba en conjunción con la conjunción Neptuno-Venus de Sopot. Ya nada más estos dos contactos, el hecho de tener a Mercurio sobre el Neptuno natal y el hecho de tener a las Lilith sobre el Mercurio natal, es suficiente para ver cómo el descubrimiento de los Cantos de Maldoror y el impacto que le produce a él entrar en contacto con ese libro, están en perfecta sintonía con el momento que estaba viviendo él en ese instante. Hay muchísimos otros tránsitos importantes en este momento.
por ejemplo, fíjense en la posición de Urano, Urano en el grado 23-21, y resulta que él tenía su Saturno en el grado 2408 al lado de Urano en el grado 2458. Es decir, Urano estaba haciéndole cuadratura a la conjunción Saturno-Urano natal que él tenía en el momento en el que él entra en contacto con un libro uraniano, un libro que rompe esquemas, un libro que definitivamente le mueve el piso, le muestra una manera de abordar el lenguaje que para él resultaba una revelación y comparte inmediatamente esa revelación con su gran amigo, con su compañero en la creación del surrealismo, que era André Breton. Aquí tenemos la carta natal de André Breton. Resulta que Supo le presta el libro a Breton el 30 de junio. Como vimos antes, el 28 de junio es cuando él lee el libro por primera vez. 2 días más tarde, el 30 de junio, es cuando se lo presta a Breton y Breton lo lee. Y fíjense qué estaba ocurriendo el 30 de junio sobre la carta de André Breton. André Breton tenía el Sol en el grado 0 de Piscis y Lilith natural le estaba haciendo oposición a ese Sol justo en ese momento. Aquí tengo la carta calculada para el mediodía. 30 de junio de 1917 al mediodía. Pero y a esa hora, al mediodía, tenemos que Lilith natural estaba en el grado 29 minutos 54 de Leo, es decir, le estaba haciendo oposición a su Sol con apenas menos, o sea, con menos de 1 grado de orbe, o sea, 169 grados 6 minutos, aunque fuese una oposición fuera de signo. El Lilith natural está en Leo y el Sol de Bretón estaba en Piscis, pero igual, o sea, igual, tenemos una oposición absolutamente válida, absolutamente marcadora de Lilith al Sol de Bretón en la casa 5, casa de la creatividad. Más todavía, más importante todavía, resulta esta posición de Lilith natural al Sol, porque bueno, el Sol es el regente de Leo, que es el signo desde el cual viene la oposición de Lilith. Y además, en la noche o en la madrugada del día siguiente, ya esta Lilith estaba pasando a Virgo y haciendo la oposición al Sol. O sea que podemos asegurar que cuando Bretón lee los cantos de Maldoror por primera vez, los lee también bajo la influencia de Lilith, en este caso oposición de Lilith natural al Sol. Fíjense que además en el mismo momento Marte en Géminis le estaba haciendo conjunción a su Plutón natal. Es decir, tenemos a Lilith natural opuesta al Sol y a Marte sobre Plutón en el signo asociado a la comunicación. ¿Por qué razón esto es tan importante? Porque es una activación que además ocurre en la casa 8, la casa natural de Plutón, de uno de esos indicadores que estamos vinculando con el inframundo, ¿no? Entonces, ese Marte en Géminis tiene que ver con entrar en contacto con ese verbo agresivo, con esa desmesura de energía que hay en los cantos de Maldoror y que está precisamente en sintonía con los aspectos plutonianos, oscuros, totalmente marcados dentro del libro en cuestión. Bueno, lo cierto es que además de estos dos, además de la oposición de Lilith natural al Sol y de Marte a Plutón, fíjense que Saturno le está haciendo una conjunción exacta a Júpiter. Saturno en el 0,43 de Leo, Júpiter en el 0,53 y Júpiter rige a Sagitario, bueno, rige al Sol, porque Júpiter es el regente antiguo de Piscis, pero además rige a Sagitario en la cúspide de la casa 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que al final
tanto en el caso de Sopó como en el caso de Bretón, el momento en el cual ellos entran en contacto con los cantos de Maldoror es un momento que astrológicamente hablando los describe como sensibilizados a ese tipo de exploración irreverente y oscura que caracteriza al libro. Bien, ya llevamos 40 minutos hablando, pero no quiero cerrar este material sin que hagamos la comparación de las cartas de Sopó y Bretón con la carta de Lautréamont. Vamos a colocar la carta del conde de Lautréamont y vamos a ver cómo aterrizan los planetas de Lautréamont sobre la carta de Bretón y la carta de Sopó. Fíjense que la luna del conde de Lautréamont, se acuerdan de esta luna, ¿no? La luna en la carta del conde de Lautréamont está en la cúspide de la casa 3 y rige la casa 3 y está en cuadratura con Plutón y dijimos que es una de las claves del estilo de Lautréamont. Bueno, fíjense que la luna de Lautréamont cae sobre el medio cielo de André Breton. Recuerden que el medio cielo tiene que ver con cosas que admiramos, cosas a las que aspiramos. Entonces que la luna de Lautréamont caiga sobre el medio cielo de Breton nos permite explicar, o es uno de los factores que nos permite explicar la admiración que de inmediato sintió André Breton por Lautréamont. Por otra parte, fíjense que el Sol de André Breton queda entre el Saturno, entre la conjunción Saturno-Neptuno medio cielo de Lautréamont y la Venus de Lautréamont. Es decir, la manera en la cual Lautréamont o la energía de la carta de Lautréamont envuelve al Sol de André Breton es otro de los factores que establecen esa afinidad, esa cercanía. Igual que el hecho de que la luna, o sea, igual que también iría en esa misma dirección, que la luna de Bretón se encuentre encuadrada entre el Júpiter y el Mercurio en Tauro, o sea, la luna en Tauro de Bretón está entre el Júpiter y el Mercurio en ese mismo signo de Lautréamont. Entonces, esos contactos están vinculando emocionalmente, creativamente y desde el punto de vista de las cosas que se valoran y se admiran a Lautréamont con relación a André Breton. Fíjense que además, para completar el análisis, la conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz en la carta de Lautréamont están en trígono con la Lilith natural y la Lilith osculatriz de André Breton. Es decir, tenemos que también Breton tenía la famosa conjunción de las dos Lilith y resulta que en este caso esas dos Lilith están en trígono con los mismos indicadores en la carta de Lautréamont. Si colocamos ahora la carta de Sopó, que dijimos que fue el primero que entró en contacto con el libro, que luego se lo prestó a Breton. Fíjense que en este caso la luna aparece en conjunción con el ascendente. O sea, en el caso de Breton, la luna de Lautréamont caía sobre su medio cielo. En el caso de Philippe Suppot, la luna de Lautréamont caía sobre su ascendente. Con lo cual tenemos la identificación emocional que podía tener Suppot con Lautréamont. Al mismo tiempo, la conjunción de las dos Lilith de Lautréamont no estaba exacta con el Sol, no es que caía en conjunción exacta con el Sol, hay una distancia de 6 grados entre el Sol de Suppot y la Lilith osculatriz, que es la que está más cerca, la Lilith natural está a 5 grados, pero lo cierto es que igual están cerca, o sea, no es una conjunción tan exacta, pero definitivamente en el Sol de Suppot él podía percibir, podía dejarse impactar
por esa conexión con el arquetipo de Lilith de Lautremont. Pero además de eso, tenemos una conjunción exacta de esas Lilith con el nodo sur, es decir, una oposición al nodo norte. Es decir, el nodo sur, que es algo que representa apegos, en la carta de Supó, estaba precisamente en contacto con ese aspecto caótico de la carta de Lautremont. Fíjense que además el ascendente de Lautremont caía muy cerca de la Lilith de Supó. Esa Lilith de Supó, o sea, igual que el Sol, tenía cercanía con las Lilith de Lautremont, las Lilith de Supó tenían cercanías con su ascendente, es decir, el contacto de las Lilith es definitivamente algo que se siente. Fíjense que además tenemos que la conjunción de Saturno y de Neptuno en la carta de Lautremont está en cuadratura con esa conjunción de las dos Lilith en la carta de Sopó. Esa cuadratura es lo que hace que ese estilo de Lautremont que caracterizamos como la unión de Saturno y Neptuno impactara la vivencia de Supó de esos arquetipos oscuros que asociamos a las Lilith. Pero quizás el contacto más impactante entre la carta de Supó y la carta de Lautremont sea que esa conjunción de Saturno y de Neptuno está opuesta al Mercurio de Supó. Y ese Mercurio además está en conjunción con la rueda de la fortuna de Lautremont. O sea, tenemos que Mercurio, el planeta de la comunicación, está en un contacto extremadamente intenso, extremadamente protagónico con esa conjunción Saturno-Neptuno y con ese medio cielo del Lautremont. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Que cuando nosotros hablamos de la relación entre los cantos de Maldoror y el surrealismo, que por supuesto se puede analizar desde el punto de vista estrictamente literario, nos encontramos con un correlato astrológico extremadamente claro. Otra vez nos encontramos con esa manifestación de la armonía entre las manifestaciones concretas que se dan en la experiencia humana y el simbolismo astrológico que acompaña a esas manifestaciones. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Podríamos seguir hablando rato largo. De hecho, el tema como tema de investigación es interesantísimo. Los invito a investigar sobre el tema. Podrían analizar otras cartas importantes dentro del movimiento surrealista y compararlas con Lautremont. Y también podrían hacer el ejercicio de ver qué indicadores se estaban moviendo sobre la carta de Lautremont desde el punto de vista de direcciones o progresiones en el momento en el que es descubierto por los surrealistas, que es el momento en el que adquiere fama. O sea, Lautremont fue absolutamente desconocido hasta que André Breton y Supó lo convierten en bandera del movimiento surrealista, y de allí es que viene la fama actual del Conde de Lautremont y los cantos de Maldoror. Entonces, sería interesante y les aseguro que van a encontrar cosas bien llamativas si, por ejemplo, estudian las direcciones ecuatoriales o primarias, las direcciones primarias o ecuatoriales sobre la carta de Lautremont para esa fecha de 1917, cuando es redescubierto por los surrealistas. Pero como digo, lo voy a dejar hasta acá para no extender más el material. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en estos apuntes astrológicos, y será entonces hasta la próxima entrega.